Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde vean. Este es otro espacio de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y hoy estamos en un sitio interesante dentro de la cultura funeraria. Se llama el Cementerio de Mirogoj, que traduce lugar donde los seres encuentran paz. Es el lugar que vamos a ver el día de hoy. Se ve al fondo y está rodeado por una serie de columnas y de cúpulas. Les invito entonces a que me acompañen y lo vean poco a poco en este espacio. Bienvenidos. Esta es la entrada del cementerio de Mirogoj. Si les muestro hacia el lado de allá, miren todo lo que se alcanza a ver de columnas. A ver si las voy a especificar. Ven como una especie como de barrera. Y si bajo por esta parte, también, bueno, es como la última parte de la ciudad. Está en un barrio en la montaña de Zagreb. Y en estos momentos están haciendo obras. El cementerio, para resumir, fue creado en 1876, fue un terreno que dieron unas familias prestantes de la ciudad, se hizo y se terminó en 1929. Pues aquí están las horas, en estos momentos se permite entrar hasta las 6 de la tarde, hay épocas en verano donde se permite entrar más, hasta las 8, y bueno, vamos a entrar por este espacio. Están haciendo una serie de obras. En estos momentos el cementerio está en una especie de restauración, pero si ustedes alcanzan a ver, es un cementerio de tipo monumental. Está cerrado y para los visitantes en esta etapa, finales de 2021, puede ser un poco molesto, porque no se ven las tumbas monumentales y la historia que encierran. Pero vale la pena venir en cualquier época del año. No sé por cuánto tiempo estará la restauración del cementerio. Hay un museo interno aquí también y podemos ir caminando y ver diferentes etapas del cementerio. Tiene mucho arte funerario. También aquí entran demasiados personajes de la historia croata, deportistas, políticos, religiosos, actores, personajes de la farándula. Esta es una tumba reciente y miren, los domingos por la mañana la gente viene, hace unas obras o labores de organizar los campos, poner velas, y no entro mucho en ese espacio porque es un momento intimista de las familias con los muertos. Aquí vemos como la cúpula central. Caminemos un poquito. Es muy bonito lo que genera este cementerio. En cuanto a recogimiento, hay muchos paneles funerarios, hay mausoleos. Y este es el cementerio más importante de Croacia, país de 4 millones de habitantes. Cementerio de Mirogoj, lugar donde los seres encuentran paz. Eso sería un poco la traducción. Se encuentran tumbas de estilo clásico con las iluminaciones, miremos esto, antes de ir a la zona, un mausoleo. Y los pasillos, a diferencia de otros cementerios recorridos en Croacia,
permiten o dan la idea de caminar. Les recuerdo que esta está grabado en otoño y pues los árboles no tienen el follaje. Y vamos a ver por último un espacio dedicado a uno de los personajes más importantes de la historia de Croacia. Esta es la tumba del primer presidente de Croacia, Franjo Tuđman. Pueden ver que Vala es como gracias, Franjo. Ahí está, fue el primer presidente y una de las personas que en los años 70 empezó a generar la idea de Estado croata independiente, que tuvieran una soberanía. Bueno, con esto, este pequeño recorrido del cementerio de Mirogoj, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Si tienen la oportunidad, visiten cementerios. Tienen mucho para mostrar, tienen mucho para aprender. Son museos al aire libre. Hay lugares que te permiten entrar en convivencia con todo, la naturaleza, la historia y personajes que tarde o temprano entran a nuestras vidas por lo que hicieron, por el legado que dejaron y por muchas otras cosas de las cuales este país, por ejemplo, tiene una identidad propia en el mundo. Miren lo que se encuentra aquí. Varga es un apellido húngaro. Esto es algo de lo poco que pueden encontrar en los cementerios. Los dejo con esta panorámica de un pasillo al fondo y ya con esto me despido. Hasta luego y les invito a que sigan viendo Estado Natural Viajero por cementerios, camposantos, ciudades, pueblos de todo el mundo. Un saludo, hasta pronto.